Bienvenidos a su sexta clase de teología en este diplomado bíblico ministerial en teología que estamos ofreciendo a través del Instituto Bíblico Amiel en asociación con la Universidad Cristiana de Centroamérica. Estamos muy contentos porque día a día son muchas más las personas que están uniéndose a este diplomado y qué bueno que las personas, que los hermanos están tomando la iniciativa de profesionalizarse, de capacitarse en nivel universitario para poder enseñar mejor las enseñanzas de la Biblia a los hermanos de la iglesia. Muy bien, vamos a iniciar esta sexta clase. Vamos a hablar un poquito de la quinta clase. En la clase anterior, mientras estábamos conversando, decíamos que la interpretación de Génesis 1:1, básicamente en la frase de el principio, se desglosan o se derivan dos interpretaciones teológicas. La primera interpretación teológica hablaba de una brecha, es decir, de que ese principio se refiere al principio absoluto del inicio de todas las cosas en el universo. Pero esa teoría, esa interpretación teológica nos lleva entonces a pensar de que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hubo una brecha de tiempo que pudo haber sido entre miles y millones de años, y esto básicamente es usado por los especialistas y por eruditos modernos que tratan de alguna manera de reconciliar tanto la teoría evolucionista con lo que la Biblia nos narra respecto al origen de las cosas. Muy bien, después aprendimos acerca de la teoría de la no brecha, que entonces esta teoría nos refiere a que Génesis 1:1 y la frase en el principio, pues prácticamente se está refiriendo al principio de nuestro sistema solar, que eso incluye nuestra tierra, por la expresión de cielos y tierra y la repetición de la línea a través de toda la Biblia, como en el caso de Isaías 65 y el capítulo 21 de Apocalipsis, que narran la misma expresión de cielos y tierra en un contexto de la recreación ya sin la presencia del pecado. Pero muy bien, también medio tocamos la teoría del gap. Y hablábamos que la teoría del gap pues es prácticamente una teoría, se conoce también como la teoría del lapso, una teoría que intenta demostrar de que en realidad entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hubo un lapso de tiempo que es de miles y millones de años. Así que en esta ocasión vamos a procurar desglosar un poquito más la teoría del gap antes de entrar al tema preciso que es acerca del análisis de Génesis capítulo 1, versículo 1, palabra por palabra, desde la perspectiva del idioma hebreo, idioma en el cual fue escrita al menos el Antiguo Testamento de la Biblia. Muy bien, la teoría del gap, conocida también como la teoría del lapso, es una teoría que prácticamente propone lo siguiente. Esta teoría dice: cuando leemos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces significa que Dios creó un planeta con vida, perfecto, lleno de vida. Esa mención de Génesis 1:1 de que Dios creó los cielos y la tierra está mencionando una tierra ya concluida, una creación ya concluida, bella y perfecta. Y que con la caída de Satanás del cielo, según lo que dice Apocalipsis 12, 7-9, entonces hubo caos en la tierra.
El pecado, la muerte, la enfermedad, el sufrimiento y el dolor entraron a esa civilización preadámica, si lo pudiésemos llamar de esa manera. Hubo caos total. Tanto así que la tierra se arruinó, fue destruida y todo quedó en desorden, todo quedó sin forma, todo quedó desbaratado. Y entonces el versículo 2 de Génesis 1 nos explica, según esta teoría, esta interpretación, nos explica cómo llegó a quedar la tierra después de esa creación perfecta y buena que, según esta interpretación, lo narra el versículo 1. Ahora bien, ya el versículo número 3 en adelante es Dios de nuevo poniendo un poco de orden o poniendo orden todo lo que había quedado desordenado por la caída de Satanás y por la destrucción que hubo antes de la primera creación antes de la creación narrada en Génesis 1. Ahora bien, tenemos algunas situaciones ahora al momento de hablar de esta interpretación bíblica. Es decir, esta interpretación nos dice entonces que los fósiles de los dinosaurios y las medidas radiométricas que se han hecho, los estudios radiométricos que se han hecho, pues son la evidencia, según esta interpretación, de que la Tierra es muy antigua y que tiene miles y millones de años y que posiblemente la teoría evolucionista de que la Tierra y el sistema solar tienen unos 4.600 millones de años, entonces concuerda con esta interpretación de que la Tierra podría tener unos 4.600 millones de años de acuerdo a lo que la ciencia dice. En realidad, esta interpretación de Génesis 1 y 2 es reciente, no es tan antigua, es usada únicamente por teólogos modernos para intentar reconciliar la ciencia con la Biblia. Ahora bien, esta interpretación bíblica de la teoría del gap en realidad tiene sus problemas y es a lo que quiero llegar. Tiene muchos problemas esta interpretación. Primero, en Génesis 1:31 nos dice que la tierra era buena. Es decir, cuando Dios ha terminado la creación, Dios observa todo lo que ha hecho durante 6 días y entonces dice que todo era bueno en gran manera, era más que perfecto. Era bueno, la tierra era buena, lo que Dios había creado era bueno. Ahora, ¿cómo puede Dios decir que era bueno cuando ya había un caos, o porque ya estaba Satanás en la tierra, o porque ya había gobernado la tierra? ¿Cómo Dios podría decir que la tierra es buena en gran manera cuando ha habido caos? Esa es la pregunta que podemos hacernos y que esta teoría y que esta interpretación no la logra explicar. Ahora, tenemos otra situación. Por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a hablar de los fósiles? Cuando hablamos de fósiles, yo quiero que me entiendan esto. Cuando hablamos de un fósil, estamos hablando, ya sea un fósil humano o fósil animal, estamos hablando de que ese ser vivo fue enterrado vivo. Por eso es que que han descubierto muchos fósiles de dinosaurios y la ciencia ha descubierto muchas cosas. Y que esto, ¿por qué es fósil? Porque este animal fue enterrado vivo abruptamente. Es decir, no fue un proceso lento que se murió no. Fue un proceso rápido en donde la tierra los sorprendió. Es como cuando llueve demasiado y un cerro se cae y encuentra animales, inclusive estas personas, y los entierra vivos. Entonces eso es conocido como fósiles, que las personas o los seres vivos quedan vivas, enterradas y que allí mueren. Y ese proceso, después cuando son desenterrados, sirven para estudios antropológicos y estudios que tienen que ver con los fósiles, básicamente para datar
o para tratar de medir o de predecir qué era lo que estaba sucediendo en ese momento en el que ese ser vivo fue enterrado vivo. Ahora, cuando hablamos de fósiles significa que estamos hablando de seres vivos muertos, que estaban enterrados vivos, que fueron encontrados por una catástrofe en ese momento y que fueron muertos en ese momento. Ahora, cuando hablamos de fósiles, estamos hablando de animales muertos. Yo quiero que veamos esto. ¿Cómo es posible que estemos hablando de fósiles antes de Génesis 1:3? Es decir, esta interpretación teológica del gap, la teoría del gap, intenta decir de que todos esos fósiles que hay ocurrieron en ese lapso de tiempo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, cuando Satanás fue, según esta teoría, arrojado del cielo y cayó a la tierra. Entonces, esto significa que según esta interpretación del gap, el dolor, el sufrimiento y la muerte entraron muchas edades antes de que Dios creara a Adán. Pero según 1 Corintios 15 y el versículo 12, la Biblia nos dice allí que por uno fue que entró la muerte, que por uno es que por Adán, en Adán todos morimos, pero en Jesucristo todos vivimos. Es decir, estamos hablando de una persona, de Adán, que en Adán todos caímos en pecado. Por ejemplo, Romanos 5:12 nos dice, que por uno entró el pecado y por uno entró la muerte, y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. En el versículo 17 y el versículo 18 nos dice de nuevo, estamos hablando de Romanos 5, nos dice de nuevo que por uno, hablando de Adán, entró la muerte, pero que por uno, hablando de Jesús, entró la vida a la tierra. Es decir, de nuevo vuelvo a redondear en todo esto. Estamos hablando de que la Biblia nos enseña que la muerte, el dolor, el sufrimiento y el pecado entraron a la tierra por el pecado de Adán. Pero según la interpretación de la teoría del gap, la muerte había entrado muchas edades antes de Adán, en el lapso de tiempo de Génesis 1:1 y Génesis 1:2. ¿Notan las incongruencias de esta teoría? Entonces, no tenemos espacio para eso. Es decir, hay muchos problemas con esta interpretación teológica de la teoría del gap como para poder tomarla demasiado en serio. Y de hecho, hay muchos teólogos ahora que están hablando mucho de eso. Eso ya es hablar de que algo sucedió en entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, es entrar en el terreno de la especulación. Si la Biblia nos dice que Dios creó todo, y si la Biblia nos dice cómo lo creó, sería inaudito y sería ilógico pensar que Dios nos dejaría en ignorancia con respecto a lo que sucedió en el supuesto tiempo que pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. ¿No les parece? Bueno, vamos entonces a ir a otro de los problemas que tiene esta teoría del gap. Por ejemplo, esta teoría del gap trata de manejar el libro de Génesis y básicamente el relato de la creación como un relato alegórico, como un relato simbológico. Ahora, yo me pregunto, ¿realmente es un relato simbólico? El problema es que esta teoría entonces toma Génesis 1:1 y el relato de la creación como un relato simbológico, simbólico, alegórico, pero el resto de la Biblia lo toma como hechos literales. Entonces esto me parece, y eso me huele como a una teología que yo puedo manipular a mi gusto. Que cuando yo quiero apoyar una idea que considero que es correcta, tuerzo la teología y la acomodo a mi manera de pensar.
Esto no sería realizar una correcta exégesis bíblica. Eso es equivalente a querer seguir corrientes teológicas establecidas. Cuando vamos a hacer un trabajo exegético, un trabajo etimológico o un trabajo teológico de investigación, necesitamos ser serios, ver los diferentes ángulos de donde el mundo teológico ve el problema y entonces abordar cada cosa con pinzas. Por ejemplo, lo que hemos venido haciendo durante estas clases. Hemos dicho los diferentes grupos, cómo piensan con respecto a un tema en particular. Pero yo no soy nadie para decirles es así como se debe pensar. No, creo que los profesores en teología y creo que los líderes en general estamos en la obligación de usar la teología como una herramienta, no para demostrar lo que yo como persona creo, sino para poder llevar a las personas un trabajo de investigación serio, sin inclinaciones a través de tendencias teológicas. Ahora bien, entonces, hasta este punto, si vamos a tomar el relato de la creación alegóricamente, según esta teoría del gap, entonces Adán, ¿qué sería? ¿Un personaje real o un personaje simbólico? Y entonces, esta teoría se presta para entonces especular sobre muchas cosas. Entonces ya llegamos a pensar de que los días fueron periodos mileniales, de los días de la creación. Llegamos a pensar de que el árbol del conocimiento del bien y del mal era alegórico, que Caín y Abel es una alegoría, y llegamos a pensar que la mujer de Caín, que dice la Biblia, es otra alegoría, y que vamos por allí tomando suposiciones. Este es el problema de esta teoría del gap, que al momento de especular sobre lo que sucede en Génesis 1, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, en una supuesta teoría del gap, entonces se presta para suponer y especular en todo el relato de la creación. Ese es otro de los problemas que tiene esta teoría. Entonces, por esa razón, los teólogos serios y los eruditos serios no toman demasiada importancia a la hora de hablar de la teoría del gap. Bien, hay otro problemita que quiero mencionar acá, y es con respecto a qué fue lo que ocurrió entonces entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Bueno, la respuesta es muy sencilla. No sucedió nada, porque no hubo una brecha de tiempo de millones de años. En realidad lo que está sucediendo en el relato de Génesis 1.1 y Génesis 1.2 es que el escritor bíblico está determinando Génesis 1.1 como una especie de título del libro. Génesis 1.2, los antecedentes o cómo estaba el panorama, y Génesis 1.3 en adelante, cómo Dios comienza a llevar a cabo la obra de la creación. No estamos diciendo de que Génesis 1.1 es una creación. Génesis 1.2, una destrucción y un desorden. Y Génesis 1.3 en adelante, una recreación. Eso es lo que propone la teoría del gap. Pero eso no es sustentable a través de la Biblia. ¿Qué es lo que sucedió? Génesis 1.1 es básicamente el título de qué es lo que se trata el libro. Génesis 1.2 es prácticamente el escritor Moisés está queriendo decirnos qué es exactamente o cómo estaba el cosmos cuando Dios tomó la decisión de iniciar el proceso de la creación. Ahora bien, dijimos en la clase anterior de que en esta clase iniciaríamos un análisis etimológico de palabra por palabra de Génesis 1.1. Y dado a que hay tantas teorías con respecto a lo que significa Génesis 1.1, a las teorías del lapso del tiempo, de la brecha activa, de que los dinosaurios vivieron antes en una civilización preadámica, etcétera, 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 entonces vale la pena que Génesis 1, 1 y 2
lo analicemos etimológicamente, palabra por palabra, desde la perspectiva del idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento, que fue el idioma hebreo. ¿Estamos listos para eso? Bien, vamos a pasar entonces. Lo que quiero entonces en este punto es que nos detengamos por un momento a analizar algunas información clave que quiero darles a ustedes con respecto al idioma hebreo antes de que comencemos todo eso. Lo que ustedes tienen aquí en la pantalla es prácticamente lo que nos dice Génesis 1:1 en el idioma hebreo. Lo tenemos allí. Nos dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim uet haaretz. Lo que quiere decir es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, si ustedes notan esto, cuenten las palabras en español que ustedes tienen allí en la pantalla. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La I cuenta porque es una preposición. En este caso es una palabra. Entonces hay 10 palabras en español. Contémoslas en hebreo. ¿Cuántas hay? Déjenme darles una pista. El hebreo se lee al revés. Es de derecha a izquierda que se lee. No es como el español, que es de izquierda a derecha. Esa es una de las particularidades que tiene el idioma hebreo. Ahora, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo tiene, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 palabras tiene Génesis 1:1 en el idioma hebreo. Entonces, imagínense qué interesante. En español tenemos 10. El español es un idioma muy abundante. El español es un idioma muy abundante en cuanto a sinónimos y muchas cosas. Pero el hebreo es un idioma muy práctico. El hebreo es un idioma muy práctico que de pronto una palabra quiere decir muchas palabras en español, tiene muchos sinónimos. Sin embargo, en esta ocasión vamos a analizar esas 7 palabras de Génesis 1:1. Elohim bara, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Muy bien, esas 7 palabras las vamos a analizar una por una no en esta clase. En esta clase nada más apenas vamos a alcanzar a abordar la primera palabra, que es Bereshit. Muy bien, vamos a irnos entonces a la primera palabra, que sería Bereshit. Ahora quiero que vean eso. Fíjense qué particular, que la palabra, el idioma hebreo en ese primer pasaje tiene solamente 7 palabras. Y curiosamente son 7 los días en que Dios se tardó en realizar toda la creación. Es decir, que de algún modo esto tiene una conexión. Hay muchas cosas que cuando las vamos estudiando poco a poco en la Biblia, vamos entendiendo de que no hay nada por casualidad en lo que Dios hace. Siempre hay una conexión, siempre hay un propósito en cada una de las cosas que Dios permite. Por ejemplo, 7 palabras tiene Génesis 1:1 en el idioma hebreo. 7 días tiene la semana en la que Dios creó todas las cosas. Bien, análisis etimológico de Génesis 1:1 y 2. La primera palabra, Bereshit, esa sería la primera palabra que quiere decir en el principio. Y como nosotros ya hemos hablado, esa primera palabra, Bereshit, prácticamente quiere decir en el principio. Y ya tuvimos toda una clase acerca de lo que significa en el principio, a qué se refiere prácticamente. Básicamente, el texto de la Biblia se está refiriendo a el inicio de la creación de Dios en lo que es nuestro sistema solar. Estoy ahora aquí haciendo algunos ajustes en la computadora que está un poco con problemas, pero estamos intentando que nos cargue alguna información que quiero compartir con ustedes. Muy bien. Bien.
Muy bien, así que entonces ya habíamos hablado acerca de que Bereshit es la primera palabra que aparece allí en la Biblia y que quiere decir en el principio. En el principio de la creación de Dios, o el principio de la creación de Dios, o en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense que prácticamente está diciendo que Dios no que Dios tuvo un principio. Miren qué interesante, que aquí no está hablando de que Dios haya tenido un principio, sino que Dios le dio un principio a las cosas que creó en la semana de la creación. Es decir, todo tiene un principio y Dios le dio ese principio a las cosas que comenzó a crear en la creación, en la semana de la creación. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué fue lo primero que Dios creó? ¿Qué fue lo primero que Dios estaba creando? El relato de la creación más adelante nos explica qué es lo primero que Dios crea. Pero poco a poco lo vamos a ir analizando. Bien, así que esa es la palabra. Bereshit es la primera palabra que encontramos allí, en Génesis capítulo 1 y el versículo número 1 prácticamente. Ahora bien, vamos a pasar a esta palabra. La palabra bara. La palabra bara, déjenme mover un poco la imagen. Ok. La palabra bara significa crear. En este caso es un verbo que está en pasado, que significa creó. En el principio Dios creó. Ahora bien, es muy interesante que la palabra crear, o creó en este caso, significa traer algo a la existencia a partir de la nada. En otras palabras, el verbo crear significa traer a la existencia alguna cosa a partir de la nada. Y eso es prácticamente lo que Dios hizo. Eso es definitivamente lo que Dios hizo. Trajo a la existencia a partir de la nada todas las cosas, la materia, todo, la materia prima básicamente, ¿qué es eso? Lo que Dios trajo a partir de la nada. El relato de la creación nos dice que Dios habló y las cosas vinieron a la existencia. No sabemos exactamente ese hablar de Dios, cómo era. La Biblia no nos lo está diciendo, solamente nos dice que Dios habló y las cosas se hacían a través del verbo bara. Hay otra palabra que es para hacer, que más adelante la vamos a estudiar también. Y entre crear y hacer hay una gran diferencia. Hacer significa a partir de la materia hacer algo, pero eso no es crear. Crear significa traer a la existencia algo a partir de la nada. Eso es lo que significa el verbo crear. Muy bien, por ahora vamos a quedarnos allí y en la siguiente clase, en la clase número 7, que ya vamos en el módulo número 2, entonces ya esta es la última clase de este módulo. El módulo 2 arranca mañana, o la siguiente clase prácticamente, para que vayamos estudiando estas palabras. De hecho, el análisis etimológico debió haber comenzado en el módulo 2, pero yo me estoy adelantando un poquito para darles una pequeña probadita de lo que estamos comenzando ya a ver en el módulo 2 a partir de la siguiente clase, que sería la número 7. De modo que por favor les invito a que continúen estando aquí en la clase. Mándenos sus comentarios, mándenos a solicitar cómo usted puede ser parte del diplomado, cómo usted puede graduarse también. Queremos que usted sea parte del Instituto Bíblico Amiel y queremos que usted también pueda obtener un título universitario en el que usted pueda decir: yo soy teólogo, me gradué con un diplomado en teología, nivel universitario, para poder ayudar a otras personas a poder interpretar correctamente la Biblia y hacer uso de la teología como una herramienta que nos ayuda a prepararnos mejor para liderar mejor la congregación, la iglesia o el ministerio que Dios te ha dado para dirigir.
Bien, esto es todo por esta clase. Esta es la clase número 6. Esperamos que la hayas disfrutado, que Dios te bendiga mucho. Luego les estaré mandando el contenido de la clase y también a los que son alumnos de la Universidad Cristiana de Centroamérica y del Instituto Bíblico Amiel, les estaré enviando por el correo electrónico su examen para que lo puedan resolver y me lo puedan regresar. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo resto del día.